Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta clase introductoria del Diplomado Especializado en Beneficios Penitenciarios con las últimas modificatorias en el Decreto Legislativo 1576 y Decreto Legislativo 1585, entre otros como análisis de resoluciones judiciales, casos prácticos y la retroactividad e interpretación benigna. Bienvenidos al Instituto de Justicia y Libertad INJUSLIB. Mi nombre es Bárbara Zambrano, soy la administradora académica del instituto y le damos la bienvenida a esta clase introductoria, a este abreboca que vamos a tener a este diplomado, donde vamos a estar llevando a cabo 8 sesiones, donde vamos a estar iniciando el día 6 de marzo y finalizamos el 9 de abril. Las clases se van a dictar a través de esta plataforma interactiva de Zoom todos los martes y todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Muy bien. Luego de finalizar el diplomado van a recibir una certificación con 240 horas académicas y contamos con los auspicios del Colegio de Abogados de Lima Norte y la Universidad Nacional de Piura. A cargo de esta sesión introductoria va a estar el doctor Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche. Él es abogado, ex juez penal, especialista en derecho penitenciario y asesor legal de CODEIN Perú en la Comisión por los Derechos Internos del Perú. También en el diplomado vamos a contar con la presencia del doctor Edín Campos Barrenzuela y el doctor Iván Edinson Paredes Mamani. Sin más extenderme, doctor Vladimir, podemos iniciar esta sesión cuando guste. Muchísimas gracias. Estimados amigos, muy buenas noches. Como en todas las sesiones, esta es una sesión definitivamente introductoria en donde todos los participantes van a poder hacer sus preguntas al final de este conversatorio. Como en todas mis sesiones y a las nuevas personas que por favor están presentes, yo quisiera y sería tan amable por favor de encender sus cámaras. Doctor Freddy, doctor Iván, muy buenas noches. Aquí tenemos la presencia de muchos colegas del INPE. También tenemos aquí con la presencia de, doctor Malfi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Doctora Amanda, la presidenta de CODEIN, por favor, si tuvieran la amabilidad de encender sus cámaras, doctora Mary, doctor Ciro, muy buenas noches desde la calurosa ciudad de Pucallpa. Doctor Amanda, doctor Franco, doctor José Muñoz, muy buenas noches, un gusto de tenerlo nuevamente por acá. Doctor Cristian, doctor Luis Humberto, por favor, si pudieran encender sus cámaras, agradecería bastante, en realidad. Usted sabe muy bien de que eh, el hecho de conversar con una cámara y tener una cámara enfrente apagada, en verdad, voy a serlo muy sincero, es bastante triste porque no sé con quién estoy interactuando, no sé si mis colegas me están escuchando, no sé si en verdad está llegando a la información que se quiere. Muy buenas noches, doctor, estimados colegas. Doctor Landa, un gusto tenerlo nuevamente, un placer. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño conversatorio y tengo entendido que el tema estaba muy jocoso, me gustó muchísimo el tema, decían tips para los beneficios penitenciarios, ¿no? Claro, ¿a qué vamos nosotros? A ver, me gustaría por favor que los colegas presentes, yo quiero sondear algo, me gustaría saber cuántos abogados litigantes tengo en esta sesión. Tenemos 27, ¿y cuántos son litigantes? Solo pongan, levanten sus manitos ahí, pongan no sé si están para levantar las manitos, ¿están estas? O en todo caso, levante por favor las manitos. Van uno, doctor Cristian, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Doctor Ciro, muy buenas noches, caramba. Ocho, nueve, doctor Manuel Sánchez, muy buenas noches, ¿qué tal? Nueve, diez. Guau, caramba, tenemos bastantes abogados litigantes. Muy bien, muy bien, muy bien. Le agradezco mucho. Doctora Polonia, doctora Gene, muchas gracias. También enciendan su cámara, por favor, me gustaría muchísimo. Acá en esta pantalla los tengo a todos compartidos, yo los estoy observando todos, muchas gracias. ¿Por qué les pregunto esto? Es interesante ver los tips, pero no solamente por los abogados litigantes, por una sencilla razón. Cuando nosotros tenemos un patrocinado y obviamente el patrocinado o toca nuestra puerta o nos llama por teléfono y el familiar está frente a nosotros, porque obviamente el interno es un poco difícil de que tenga la documentación, ¿qué es lo que como abogados litigantes le pedimos al interno? ¿Qué le pedimos? Vamos, ojo, tocando el tema de beneficios penitenciarios. Vamos a absolver su pregunta para el tema de beneficios penitenciarios. La primera pregunta que les quiero hacer, por favor, para enfrentar el tema, ¿qué le pedimos al interno? Doctor Bustamante. Decía, doctor.
Muy buenas noches, estimado doctor. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, doctor, de San Martín, el oriente peruano. Ah, el Oriente Peruano. Justo Claro. recibí hoy día un WhatsApp, me decía debe ser un familiar de un interno, decía, ¿y cuándo nos visita Puerto Maldonado? Que acá también los internos están predispuestos para el tema de beneficios. Hay una resolución muy bonita, la 65-2010, la 6265-2019 de un juez de investigación preparatoria sobre un tema de tráfico ilícito de drogas, que ha quedado como jurisprudencia, muy, muy bonita, una interpretación preciosa de la restrictividad benigna al 6 por 1, antes de que se pronunciara el Tribunal Constitucional, muy, muy interesante, muy bonito. Yo lo he utilizado mucho en mis casuísticas. Interesantísimo. Voy a compartirla, doctor, con usted para que lo lea también esa resolución de un juez de San Martín de Puerto Maldonado. Doctor, bueno, la pregunta era la siguiente. Usted llega hasta con el interno, ¿qué le pide? Para que vea usted el tema de sus beneficios penitenciarios. ¿Qué documento le pide? ¿La Doctor, sentencia? ¿La sentencia? la sentencia. Muy bien. ¿Solamente eso? La resolución que declara firme. Correcto. Si es Sí, que se fue el claro. recurso de nulidad, obviamente, si es que con el antiguo código, la ejecutoria suprema, y si es nuevo código, obviamente la resolución que declara la apelación. Y si es que no se fue hasta casación. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y qué le pedimos? ¿La copia o la copia certificada? Doctor, ¿qué le pedimos, doctor Bustamante? ¿La copia o la copia certificada? Si es de uso exclusivo para el análisis, una copia simple, pero si ya es para un armado de un beneficio, lógicamente es la copia certificada. Correcto. Muy bien. Hasta ahí estamos claros, ¿correcto? Obviamente lo primero que le debe pedir es la copia certificada, porque así lo dice la norma incluso. Doctor, pero yo no tengo copia certificada, pues hay que tramitarla o hay que pedirle al colega anterior que obviamente vio el trámite. Bueno, acá viene algo muy interesante. Usted ya... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Nos desconectamos Se lajeó, parece, no se le escuchaba tampoco. todos, creo. Se había congelado su imagen, doctor, ya estamos de vuelta. ¿Me escucha? Sí, Sí, doctor. ¿Ahora se me escucha, colega? Sí, doctor, ¿Se se me lo Sí, escucha? se le escucha, se le escucha. Hola. Ok. Sí, se le Wow, yo pensé escucha. que había ocurrido Quedamos en las algo. copias Ya. certificadas, quedamos en las copias certificadas. Gracias, doctor. Entonces, la siguiente pregunta es esta. Obviamente ya estamos viendo que es un cliente potencial. Ya tenemos la copia certificada, nos ha dicho que tenía 3.000 soles de reparación civil, ha pagado 2.000, siempre ha estado trabajando y está estudiando, ¿no? Ha estado trabajando y en una época también estudiando, tiene buena conducta. ¿Es un cliente potencial? Sí. ¿Es un beneficio que se puede tramitar? Sí, obviamente. Acaba la pregunta. Buenas noches, doctor Cristian. ¿Qué analizamos de esta sentencia? ¿Qué debemos ser cautelosos para el tema? ¿Qué debemos observar en esta sentencia para determinar que este señor tiene o no tiene un beneficio penitenciario? Buenas noches, doctor. Buenas Eh, noches, doctor. si no, sucede que estoy manejando. Tendríamos que analizar el delito. Que, Correcto. por- Ya dijimos que el ejemplo es el delito de robo agravado. Doctor Cristian, maneje con tranquilidad. Vamos con su colega, doctor Cristian Ignacio. Doctor Cristian Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ajá, primero que nada, analizar el delito si está configurado en el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, ¿no? Porque hay improcedencia para el segundo y para el tercero. ya, Solamente se puede coger el primer párrafo, la 189, ¿no? Ver correcto, la fecha, por ejemplo, correcto. de la sentencia y de la ejecutoria, en la que quedó firme esa fecha. Es importante. Correcto. Muy bien. ¿Eso es todo lo que va a revisar? Doctor Satillán, ¿qué más podríamos revisar de esta sentencia? Doctor, ¿me escucha? Sí, doctor, Sí, perfecto. doctor. Sí, la sentencia es pues el origen, ¿no? Tanto la de primera como segunda instancia, entonces tenemos que ver el delito, la pena, si se aplica en el tiempo ese beneficio, el tipo de beneficio que vamos a aplicar. Correcto. Y creo, ajá, básicamente eso, ¿no? Teniendo como la sentencia como el origen, doctor. Muy bien. ¿Alguien que quiera aportar, colegas?
Doctor, los datos del interno, ¿Como cuáles, doctor? nombre, si está bien, ¿Como cuáles? su nombre, ¿no? Si está bien escrito o no. Correcto. Primer tip, colegas, para el libro de Coquito, el nombre del interno. Ojo, le voy a poner una casuística. Yo tengo un interno que uno de sus nombres es Marcos, pero en la sentencia le pusieron Marco. ¿Es la misma persona? No, ¿Sí o no? ¿Es la misma persona? No, doctor, no, no. No es la misma persona. Y para los abogados litigantes, para hacer esa corrección, ¿cuánto me voy a demorar? Mínimo 3 mesecitos después de rectificación. Mínimo 2 o 3 meses. Ojo, la corrección en la resolución y la anotación en el INPE Así, tres y la meses. anotación en el certificado de antecedentes penales. ¿Cuánto me voy a demorar? 5 a 6 meses en total. ¿No es cierto? Entonces, imagínense, colegas, que usted se va y le dice, perfecto, ya estás con todo listo, yo te saco porque te saco. A veces esa es la palabra mágica, ¿no? Conmigo sales porque sales. Usted hace su pedido, presenta su solicitud, adjunta sus medios probatorios, todo lo que usted adquiere, sus requisitos, y dentro de 2 meses, ¿qué va a hacer, doctor Iván? ¿Qué va a hacer el INPE? Con ese error de Marcos con Marco. Doctor Iván, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué va a hacer el INPE? De rechazarla, doctor, hasta que... Le van a rechazar. ¿Le van a rechazar o no nos van a rechazar? Nos van a rechazar. ¿Y qué cosa va a pensar de nosotros el cliente, doctor Landa? Que no hemos hecho un buen trabajo, doctor. Correcto, doctor. Primer objetivo del abogado litigante, observación. Tienes que observar y analizar tu sentencia, pues, colega. A ver, permíteme tu DNI. Permíteme tu certificado de antecedentes penales, a ver si está bien. A veces es el error, ¿eh? Ojo, de repente en la sentencia está correcto, pero en el certificado de antecedentes penales está mal. Entonces, como bien lo dijo el doctor Iván, nos van a rechazar. Imagínense, usted ya le dieron el 50% de adelanto. ¿Qué creen ustedes que va a decir la familia de nosotros? ¿Cuál sería el concepto? Entonces, es un primer tip, colegas. Obviamente hay que ser cautelosos, aunque parezca tedioso, aunque parezca tan sencillo, nos va a llevar a una consecuencia, obviamente, que lo que nosotros les hemos vendido al cliente, porque recuerden, colegas, todos nosotros, y los presentes y quien está aquí el expositor, todos somos profesionales. Pero ¿qué cosa debemos demostrar? Nuestro profesionalismo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, parte por ahí, ser acuciosos. ¿Oh? Como bien dijo el doctor Iván, nos van a rechazar. Y como bien lo dijo el doctor Ciro y el doctor Cristian, 3, 4 mesecitos hasta que subsanemos. Entonces, si por obvio motivo tenemos un cliente potencial, primero es advertir, es decir la verdad, aquí hay un problema en tu nombre, en tu apellido, en la letra, y debemos primero corregirlo para luego recién empezar el beneficio penitenciario, porque así usted le ingrese en el transcurso de lo subsano, falso. Eso no ocurre en el ámbito administrativo, ¿correcto? Hasta ahí. ¿Pregunta? ¿Pregunta? Doctor, una inquietud, doctor. Dígame, doctor Iván. Muy buenas noches. Sí, es el tema que usted acaba de tocar en relación al contenido, ¿no? De la sentencia. Pareciera como fuera que es un tema... ¿Aló? ¿No se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Colega, doctor. Hola. Sí, lo Sí, doctor. escuchamos. creo que el doctor, no sé si me está escuchando, el doctor Vladimir, parece que se salió. No. Doctor Vladimir, me escucha, ¿no? Sí, sí, le escucho. Lejos, doctor, pero le escucho. Ya, decía, doctor, de que este tema, el tema que usted señala, ¿no? En relación al contenido de la sentencia,
pareciera que fuera un tema secundario, un tema no tan importante dentro del trámite de lo que es la ejecución de las sentencias o de la ejecución de las penas, ¿no? Ya sea para el tema de la semilibertad, la liberación condicional o cumplimiento de condena con redención. Sin embargo, como usted señala, que es recurrente a nivel, seguramente esto han tenido los colegas también en sus trámites que realizan, seguramente ya han tenido esta experiencia. Hay muchos casos en donde no solamente te demoran 4 meses, como alguien decía por ahí. Hay casos juzgados hasta más de un año, o sea, es lamentable, ¿no? Hay juzgados, secretarios o asistentes o especialistas que están a cargo, no le dan trámite. Yo le comento que en el lugar donde yo trabajo, hay lugares no alejados del distrito judicial y no la dan trámite. Uno tiene que quejarse, incluso plantear una habeas corpus, una queja a la OJMA. Se demora muchísimo, ¿no? Entonces, este tema de verificar, o sea, al momento de que si de repente se llegó a una terminación anticipada o una conclusión después, o de un juicio oral, una sugerencia es que a los colegas, ¿no? Que en el acto es que se debe decir al juez que sentencia en este caso, y una vez que se declara consentida, ¿no? Se remita en el acto también al INPE y verificando lógicamente los datos que usted, Correcto. ¿no? Así es, doctor. Entonces, es muy importante. Muchísimas gracias, doctor Iván. Sí, muchas gracias, doctor Iván. El doctor Iván obviamente nos está dando la experiencia vivida. Recordemos que el doctor Iván Paredes trabaja ya muchísimo, más de 15, 20 años, creo, en el INPE. Él es asesor de la parte sur de nuestra ciudad. Y alguna oportunidad le ha tocado ver este tema en Chayapalca. Imagínense los internos de Chayapalca que tengan este problema y estén tramitando sus liberaciones condicionales. Imagínense, estando en Chayapalca, el tiempo que se va a demorar, obviamente, por un error mecanográfico o de cualquier otro tipo. Muy bien. Pasamos a otro tip. ¿Cuál sería otro tip que nosotros deberíamos observar en la sentencia y que es muy recurrente? Hasta he visto resoluciones de la Corte Suprema en los cuales ha existido este error, esta omisión. Pero no es solo, es una omisión en realidad. ¿Saben qué? En el tema de la fecha de inicio y fecha de vencimiento de la sentencia, de la condena. Fecha de inicio y fecha de vencimiento. He observado, he leído muchas resoluciones que dicen claramente, se le condena al señor tal a 12 años de pena privativa de libertad por el delito de robo armado, cuyo se iniciará la fecha de la presente sentencia y vencerá el 30 de junio del año 2030. Vamos a poner. Entonces, el abogado va a decir, pero doctor, acá está diciendo claramente que inicia la fecha el día de la sentencia, y la sentencia en la primera página dice 30 de junio del año 2020. Lo condenado, perdón, 18, lo condenado a 12 años y termina en el 30, pero no. Acuérdense claramente que el Código Procesal Penal y también anteriormente establece claramente que en el tema de las sentencias debe precisar el juez la fecha de inicio y la fecha de término. Y tiene que estar preciso. ¿Correcto? Porque si dijera, y como yo he leído en muchos casos, dice, cuya condena se iniciará en la fecha de la presente sentencia y que vencerá en fecha tal. ¿Lo han leído o no han leído? ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes? ¿Les ha pasado? Correcto. Esa es una omisión que hay que corregir. Hay que corregirlo. Porque obviamente, ¿qué va a hacer el INPE? ¿A alguien le ha pasado esa casuística, ese problema? ¿A alguien de los presentes? Doctor Waldo, doctor Víctor, doctor Miguel Galagarza, ¿cómo está? Muy buenas noches. Me imagino que doctor Galagarza sí lo ha pasado, porque el doctor Galagarza tiene mucha experiencia en este tema. Muy buenas noches, estimado colega. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí. Doctor, justo le iba a acotar algo a ese tip muy importante, que es el tema de que tampoco en la sentencia se lleva a cabo el conteo justamente de la prisión preventiva. ¿Perdón? Sí, así sí lo escuchamos, doctor.
Sí, le decía que en la sentencia muchas veces tampoco se toma en cuenta la prisión preventiva y ese descuento es importante también, no solamente el inicio y el término de la sentencia, también hay muchas sentencias en las cuales no hacen el conteo y solamente a partir de lo que sentencian el día de la sentencia, dicen solamente a partir de ahí son 6 años, 7 años y no contienen ese dato muy importante que muchas veces a nosotros como abogados litigantes de repente se nos pasa porque no sabemos efectivamente cuánto tiempo de prisión preventiva ha tenido. Si es un caso, por ejemplo, en un caso complejo que ha tenido 12 meses, 13 meses, es importante que ha salido de repente con un cese de prisión o no fue fundada la prolongación de prisión preventiva. Y ese dato no lo contiene en la sentencia. Y es importante para el descuento cuando se va a llevar a cabo pues, la ejecución de la pena. Y justamente eso es el dato que usted también está señalando en el término o el inicio y el término de la condena. Ese es el dato que quería agregar justamente al tip que Gracias, está. doctor. Ya el doctor Miguel Galarza ya me robó el tercer tip. Ya veas, pues se adelantó al tercer tip el doctor Galarza. Obviamente, Doctor, hay que disculpe. descontar. Sí, Doctor, disculpe. doctora, ¿cómo está usted, Sí, mi doctora Yolanda? nombre es Iris Quiñones. Y doctora Iris, muy buenas noches. Un placer Frente, tenerla aquí. Dígame. frente al problema que planteó anteriormente de omisión de fecha, yo tuve hace poco un caso de una sentencia del 2013 que pusieron la fecha de culminación. Esta sentencia culminará el 12 de mayo del 2025, pero no tenía fecha de inicio. Desde el 2021 se persiguió para que se corrija hasta este año que se ha corregido, pero como la interna tenía 2 sentencias, ¿cómo resolvieron? Aplicándole el concurso real retrospectivo y ya su sentencia no iba a cumplir el 2025, sino que le pusieron a cumplir del 2017, donde había terminado la primera sentencia, hasta el 2029 porque había sido sentenciada a 12 años. De esa manera resolvieron la fecha de inicio porque no vieron de otra forma. Incluso, doctora, muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Ven, colega, cómo o sea, no es solamente una ocurrencia, doctor en Portugal. Y es más, doctora Iris, a mí me resulta un poco curioso que hayan resuelto a los magistrados invocando el concurso real retrospectivo, cuando si ellos quisieran darle un inicio y un fin por entiendo, por 2 sentencias distintas, ¿correcto, doctora? Sí, doctor. Es que primero sentenciaron un delito, luego en el 2011 y en el 2013 la sentencian por otro delito. Ahí en la sentencia del 2013 es que omitieron la fecha de inicio. Y cuando se insistió para que se resuelvan, porque la chica ya iba a hacer redención, ya le faltaba, mire, 16 meses prácticamente para cumplir su sentencia y resolvieron de esa manera, aplicarle el concurso real retrospectivo y hacerla quedar a la interna hasta el 2029. Es más, doctora, mire, a mí me parece que los jueces han vulnerado el 491 del Código Procesal Penal, porque, ojo, una cosa es el concurso real retrospectivo, que es totalmente distinto a la acumulación de penas. Lo que entiendo que los jueces hicieron la teoría del concurso real retrospectivo porque tomaron conocimiento de la otra condena, pero la norma dice, y si usted lee, dice, se sumará, dice. Sin embargo, la acumulación de penas obviamente es una figura totalmente distinta que está en el 491 del Código Procesal Penal, y esa en realidad, doctora, me parece que es la que usted debería invocar, porque para la acumulación de penas dice claramente que existe una audiencia con presencia del abogado, el fiscal, el juez y el interno. ¿Y para qué? Para que usted no pierda esa redención de la primera condena, porque si no usted la va a perder, porque por el concurso real retrospectivo usted no va a poder ganar esa redención que estuvo por la primera condena. Eso lo vamos a tocar en el diplomado, en un curso que vamos a llevar específicamente el tema de las acumulaciones de pena.
¿no? Y cuando hagamos también con el tema de acumulación de pena y sustitución de pena, ahí es donde vamos a ver ese tema, doctora. Pero es muy importante que usted revise eso, y sería interesante de repente poder ayudar a esta interna y pueda ella hacer prevalecer su redención de pena. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Vladimir. Sí, dígame, doctor Iván. A ver, usted que conoce bastante, doctor, tiene experiencia en estos casos de cuando hay internos que tienen 2 condenas. Le comento, hay una persona que está sentenciada a cadena perpetua, ¿ya? Y estando dentro del penal, cometió otro delito. En este caso fue de tenencia de celular, le condenaron a 3 años. Ya, tiene una condena de cadena perpetua y luego tiene una condena de 3 años. ¿Cómo debía cumplir este interno esa condena? Se entiende que la pena máxima no es la cadena perpetua, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la sentencia dice de la de 3 años, una vez que cumpla la cadena perpetua, dice, cumplirá la de 3 años. ¿Qué le parece ese razonamiento? Doctor, ahí incluso de verdad es que no tiene lógica, ¿no? Pienso que definitivamente debieron haberla subsumido al tema de la cadena, no tiene lógica. La cadena, ¿cuándo va a concluir? Obviamente ya sabemos de qué forma, ¿no? No tiene definitivamente lógica, no tiene lógica de verdad lo que se ha propuesto ahí. Doctor, ¿qué le digo? Entonces, ¿qué le diría al sentenciado al interno? O sea, ¿cómo debe solucionar su problema? Porque ahorita está en eso, ¿no? O sea, tiene una cadena perpetua y tiene otra de condena de 3 años. O sea, ¿cómo debería cumplir? O sea, ¿yo cómo le daría una salida a él? Acuérdese, doctor, que si bien es cierto, parece ilógico, pero usted podría pedir, ¿por qué no pide una acumulación de penas? Le rechazaron, doctor. Planteó varias cosas, incluso le rechazaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Cuál fue el motivo? Porque dice que la cadena perpetua se revisa a los 35 años, o sea, si el juez a los 35 años le dice, le da su libertad, no, ahí habría cumplido esa condena, ¿no? Y luego cumpliría, dice, a los 3 años, dice, así es más o menos el razonamiento. En verdad, ahí tiene lógica, ahí sí le doy lógica al razonamiento del magistrado, porque justo lo que le iba a decir, justo le iba a decir eso, que el Código de Procesal Penal establece que existe el tema de la revisión por excepción a los 35 años de cumplida la pena de cadena. Entonces, en verdad, yo creo que la respuesta de estos magistrados en razón a su habeas corpus sí me parece lógica. Definitivamente que sí me parece lógica. No, porque en caso de que le den, obviamente recién empezaría a cumplir su pena de 3 años. Ahí sí tiene lógica. Pero no es arbitrario, doctor, no sería arbitrario. Definitivamente entiendo que sí, pero para mí la respuesta que le han dado sí, en verdad sí tiene lógica. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Muy bien. Doctor, disculpe. Digamos con los tips, por favor. Sí, dígame, doctor. Respecto al comentario que hizo el doctor Iván sobre la cadena perpetua y la nueva sentencia por 3 años. Ya, vamos a suponer que cumple el señor a los 35 años en su revisión y le dan por cumplir su cadena perpetua. Pero hasta este tiempo, ¿usted no cree que ya ha prescrito también la pena de los 3 años? No, doctor, porque la resolución es clara. La resolución ordena que se empezará a computar cuando venza la primera condena. Entonces, ¿Y cómo quedaría el tema del tema de la porque hay prescripción de la acción penal y hay prescripción de la pena, de la materialidad? Pero es que esta pena no se está ejecutando todavía, doctor. Si bien es cierto, se ha emitido la resolución, pero no se está ejecutando. No tiene fecha de inicio de ejecución de esa sentencia todavía. No la tiene. Entonces no podríamos pensar de que ya se está ejecutando esa sentencia. Pero interesante también su posición, doctor. Muy interesante, porque existe obviamente la figura de la prescripción de la pena. ¿No es cierto? También existe. Muy bien. Seguimos con los tips antes de que nos avasallen con las otras preguntas. Ya el doctor Miguel nos había dado el tercer tip, obviamente, en el tema de tener mucho cuidado y preguntarle, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo estuviste de prisión preventiva? Dame tu resolución de prisión preventiva y enfocar el tema del cómputo. Enfocar el tema del cómputo si es que en verdad le han descontado el tema de la prisión preventiva.
Otro elemento importante es con las personas que hayan estado y hayan sido capturados fuera del país para el tema de la extradición. Recordemos, y está claro, la norma prescribe de que todo el tiempo que duró tu trámite de extradición y todo el tiempo que estuviste retenido o en carcelería en el país en que te hayas encontrado, eso también tiene que descontarse de la pena impuesta en este país, ¿no? Hay personas que demoran pues 1 año y medio, 2 años, hasta yo he visto hasta 3 años para demorarse por extradición, ¿no es cierto? Entonces ellos también, definitivamente se les va a descontar, se les tiene que descontar ese tiempo de la pena que se le ha impuesto. Entonces uno tiene que observar eso, ¿no? En las sentencias para poder indicar al interno de que ya se puede iniciar su beneficio penitenciario, ¿correcto? Otro tema muy importante es saber, por ejemplo, pasa muy recurrente, hay internos que han sido condenados a penas bastante mínimas, ¿no? Por ejemplo, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, ¿no? Por diferentes delitos, hurto agravado, 296, incluso por ahí algunos robos agravados que les ponen por tentativa 6, 5 años, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Que estas sentencias, colegas, estas sentencias no fueron inscritas en el registro de condenas. Y pasó mucho en la época de COVID. En la época de COVID, ¿no? En los años 2020, 21 y 22, existieron las sentencias, pero como ustedes saben, todo era por forma electrónica, pues estos documentos a veces no llegaban, o si llegaban no los abrían, se perdían por la nube, qué sé yo, y no llegaban al registro de condenas. O el registro de condenas, que estaba haciendo su trabajo remoto, obviamente no le alcanzaba definitivamente la capacidad para poder hacer la inscripción, y no se pudo inscribir. Entonces, si esta sentencia que tú la tienes en físico, que está en copias certificadas, no está inscrita en el registro de estas condenas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Disculpe, doctor Iván, que lo moleste usted, no sé si habrá otra colega del INFE. ¿Qué va a pasar, doctor Iván? Doctor, a ver, no sé si le entendí muy bien la pregunta. O sea, si una condena, No está inscrita en el registro de condenas. ya, cuando hablamos de registro de condenas, nos estamos refiriendo, o sea, por ejemplo, para solicitar un certificado de antecedentes penales, ¿verdad? Correcto. Claro, o sea, nosotros sabemos de que eh, todas las condenas deben registrarse, ¿no? En el registro de condenas, ya sean suspendidas o efectivas, pero sin embargo, en el INPE solamente se registra, o nosotros accedemos, mejor dicho, solo cuando el Poder Judicial eh, pone en conocimiento, ¿no? Entonces hay que distinguir, digamos, certificado de antecedentes judiciales y el otro es certificado de antecedentes penales. El INPE solamente tiene acceso a lo que es certificados judiciales. No toma conocimiento de lo que es antecedentes penales. Ese no es su ámbito, no le compete. Entonces, por lo tanto, si no se registró y no aparece, bueno, para el INPE no existe, ¿no? O sea, simplemente. Correcto. Y estando al pedido del abogado, obviamente va a ocurrir la nueva, se va a rechazar, ¿correcto? En el caso, entiendo, creo, solo el Ministerio Público y el juzgado pueden solicitar esa información, ¿no? Así es. Correcto. Muchas gracias, doctor. Entonces, eso va a ocurrir, colegas. Entonces, nosotros debemos, incluso, usted sabe muy bien que un certificado de antecedentes penales lo podemos sacar por internet, ¿correcto? Pagamos nuestra tasa y sacamos el certificado. No demoremos un día para otro, quizás obtenemos el certificado, observamos que está inscrito, entonces sabemos que esta resolución está apta para presentar la solicitud de beneficio penitenciario. Parece simple, pero en verdad, colegas, es algo que primordial que nosotros debemos realizar para poder acceder al beneficio penitenciario y no tener, obviamente, la molestia o la incomodidad de nuestro patrocinado o de la familia de nuestro patrocinado. Doctor Santillán, dígame. Doctor, en el caso de que tomemos conocimiento con el certificado de antecedentes penales que no está inscrito esa condena, ¿qué es lo que usted cree que deberíamos hacer, no? De repente
presentar el escrito al Poder Judicial para que el Poder Judicial, ¿no? Vaya al INPE, porque que nosotros presentemos, el INPE nos va a chotear como siempre, ¿no? Por más que sea certificada. Entonces, eso, doctor, esa es la pregunta. Correcto, doctor. Obviamente hacer una solicitud, porque, mire, vuelvo a decir, lo primordial es pedir la solicitud para que se remita el oficio, pero resulta que de repente ya se envió el oficio, como le digo, ocurrió mucho en la época de pandemia. Se enviaban los oficios, pero nunca llegaron. Por A o B motivos se traspapelaron. Entonces, hay que pedirle al señor magistrado, si revisamos el expediente, acá parece que el oficio salió, pero el INPE nunca lo registró, que reitere el oficio. Señor magistrado, he tomado conocimiento, me he acercado a la institución, con el certificado de antecedente penal, yo le estoy acreditando que no está inscrita. Si bien es cierto, su despacho envió el oficio número tal, de fecha tal, y parece que no se ha cumplido el objetivo, solicitamos que reitere, ¿no es cierto?, el oficio y con las copias certificadas pertinentes para la inscripción al registro. ¿Eso va a tomar un tiempo? Va a tomar un tiempo, pero hay que hacerlo, porque si no está registrado, definitivamente nuestro beneficio no va encaminado. ¿Correcto? ¿Eso le ha pasado a alguien, algún colega? ¿Puede contar su casuística? Doctor Vladimir, Dígame, doctor Iván. usted está haciendo referencia, por ejemplo, si una persona ha sido condenada a 3 años de pena suspendida. No, doctor. Estamos hablando de sanciones. Ha pasado con sanciones de 6 años, 7 años, 8 años, he dicho, eso ha ocurrido. Ya, Específicamente, y ha pasado mucho en la a época ver, de pandemia. le digo, si una persona ha sido sentenciada, digamos, a 6 años, efectiva, y ha ingresado a un establecimiento penal, entonces significa que ya está registrado, y eso va a constar en el certificado de antecedentes judiciales. Ahora, no sé si no le he entendido bien la pregunta, o sea, usted quiere que una persona que no ha ingresado a un establecimiento penal y tiene una condena de 6 años y no se ha registrado, no le entiendo esa parte. No, doctor, discúlpeme. Estamos hablando del interno ya. Por eso, o sea, si el Mi interno casuística es ingresó, el interno. ya, si el interno ingresó con una condena efectiva, entonces esa automáticamente se registra. O sea, acá ni el abogado, nadie lo va a pedir, porque el interno desde el momento que ingresa a un establecimiento penal ya se registra automáticamente. No habría necesidad de pedir más información. Correcto, doctor. Entiendo el tema interno, pero como le digo, la casuística que a mí y la experiencia personal como abogado litigante es que he solicitado, y cuando he solicitado me han rechazado el pedido porque la sentencia no estaba inscrita en el registro de condena. Entonces no le podían dar trámite. Obviamente no podían sacar el certificado de antecedentes con la sentencia inscrita en el certificado. Entonces, he ahí el problema. Correcto. Entonces, como bien dijo el doctor Satillán, obviamente hay que solicitar al señor magistrado para que se pueda subsanar esa omisión. Creo que levantaba la mano el doctor Alejandro, Allen, algo así. ¿Levantó quién? Hola. Ángelo Martínez, doctor. Buenas noches. Doctor Ángelo, buenas noches. Muy buenas noches, sí, dígame. ¿Cómo está? Buenas noches. Haciendo alusión a lo que estaba exponiendo sobre el tema de beneficio penitenciario que no estaban inscritos, sí, doy fe de que sí ha pasado, y justamente ha pasado sobre las condenas emitidas en el año 2021, a partir de junio del 2021 hasta más o menos 2020, junio del 2020 hasta marzo del 2021. Si bien es cierto, el reglamento interno del INPE para el registro de un interno se establece que en su sistema debe estar registrado la condena y el tiempo. Eso es lo que tiene que estar en el sistema. Ha pasado de que, y se sobreentiende que se generan para el Poder Judicial los antecedentes penales que están también establecidos en el tiempo, expediente y tiempo. Me he dado con la sorpresa de 2 casos que he tenido en Lurigancho, que recién estoy armando expedientes, que el interno me comunica a mí, doctor, estoy armando expediente. Ya, perfecto, hay que solicitarlo. Me dijo la sorpresa que no está inscrito. Y sí, el juzgado tanto del Callao como de Izaguirre, de los juzgados unipersonales, habían oficiado, pero Lima Norte nunca llegó. O sea, sí doy fe de que sí ha pasado eso. O sea, sí se ha dado. Entonces, tomando también el ejemplo de hace un momento, en Callao solicité que reenviaran. En Lima Norte
tuve la gracia de que la ayuda de la secretaria, de que el oficio lo encontraron todo y lo volvieron a mandar por mesa de parte virtual y lo inscribieron. Pero eso demoró casi como 4 o 5 meses. Wow. Eso es lo que me demoró. Eso es lo que demoró. Y es algo bien fundamental. Sin eso, no avanzas. No avanzas. Así es. No avanzas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el otro tip? Ser sinceros con nuestro patrocinador. Decirle, mira, hay esta omisión, ok, yo voy a subir tu defensa, pero hay que subsanarlo. Va a demorar 2, 3 meses, 4 meses, como bien lo dijo el doctor Ángelo. Pero lo vamos a lograr, lo vamos a escribir y vamos a empezar tu beneficio. A veces el interno se incomoda, pero hay que decirle la verdad, porque al final, uno ya por la experiencia propia, es mejor ser directos que antes que obviamente decirle, sí, sí, no te preocupes, que está avanzando. Y él está avanzando, como bien dijo el doctor Ángel, pasaron 4 meses y nadie va a creer que ese documento o el beneficio no está caminando, ¿no? Entonces es importantísimo ser esta forma directa con los internos y obviamente también con los familiares, que son obviamente la parte que nos contrata. Muy bien. Dejando de estos temas ya de la sentencia, hay otro elemento muy importante que hay que tener en consideración, y es el tema de la reparación civil. El tema de la reparación civil. ¿Qué dice la norma? Por ejemplo, en este caso de robo agravado, que seguimos en la casuística, robo agravado, una pena de 12 años, el señor ya tiene 8 años preso y tiene 5 años trabajando, ¿correcto? En los talleres. Bien, aparentemente ya está apto para su beneficio. La pregunta es, pero los 5.000 soles de reparación civil no pagó ni un solo sol. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Doctores, doctora Andrea, doctora Sofía, ¿a ver alguna dama? Doctores. Doctor, empezar a pagar la reparación civil, ver el caso específico, si es que requiere el 10% o requiere el pago íntegro de la reparación civil. El problema, doctor, es cuando en esta pena accesoria se plantea pagarlo en la modalidad solidario. Porque si es una reparación civil de 5.000 soles y son 5 integrantes, digamos, 5 sentenciados, se supone que les correspondería pagar 1.000 soles a cada uno. Pero si es en forma solidaria, se da el caso que el que va a armar beneficio tiene que pagar los 5.000 soles porque no le aceptan, si es el pago íntegro, no le aceptan su parte de 1.000 soles, digamos, sino que tiene que pagar el íntegro de la reparación civil si es que los otros condenados no han pagado suma alguna. Entonces, también tenemos dificultad cuando nos encontramos que el pago de la reparación civil sea en forma solidaria. Correcto. Muy bien. Rescatando lo que nos ha dicho la doctora Iris, vamos a poner el ejemplo de una reparación civil de 5.000 soles y son 5 los condenados. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué cosa es solidario? Solidario, señores, es que, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy uno de los condenados, ¿ya? Solidario es que el doctor Portugal pague 4.991, la doctora Iris, que es la otra condenada, pague un sol y los demás no paguen nada. Solidario es que yo pague 4.000, la doctora Iris pague 500 y los otros paguen la diferencia. Solidario es que yo pague los 5.000 y los demás no pagan nada. Solidario es que yo pague 500 y los demás paguen la diferencia. Solidario es que cada uno pague 1.000. Eso es solidario. Solidario, señores, en una condena no es 5.000 entre 5 y a cada uno le toca 1.000. Eso no es solidario. A menos que la sentencia diga la reparación civil es 5.000, a cada uno de los condenados le correspondería la suma de tal. Si individualiza, porque hay sentencias que individualizan, obviamente es a cada persona que le toca el monto. Pero solidario, señores, ya les he puesto el ejemplo, esa es la interpretación correcta. Dígame, doctora Cassandra. Doctor, buenas noches. Yo tengo un casito, mire,
mi patrocinado se había ido, digamos, a conclusión anticipada Ya. y le dieron, bueno, reparación civil 1.200 de forma solidaria. Pero sucede que el otro, bueno, imputado, él también no en el mismo, apeló la sentencia y les dieron, bueno, más años también, ¿no? Pero la reparación civil de 2.000 soles también de forma solidaria. Y mi patrocinado, bueno, le dieron 4 años, 6 meses y él quiere acogerse el beneficio que nos brinda este decreto legislativo, ¿no? Ahora, mi pregunta, recién va a formar su cuaderno, su expediente de beneficios, si es que, si él arma, también va a tener que pagar, digamos, de forma solidaria el monto del otro acusado o solamente de él, porque usted hace mención de que si hay individualización, pero en este caso, a ambos les han dicho reparación civil de forma solidaria. Esa era mi pregunta, doctor. Gracias. Doctora, vuelvo a repetir. Solidaria, en este caso usted ha dicho, su ejemplo es muy sencillo. Son 2 condenados y el monto de la reparación civil es 2.000 soles, ¿cierto? Correcto. A mi patrocinado, doctor, le dieron 1.200 de forma solidaria y al otro acusado 2.000 soles también de forma solidaria. O sea, ambos montos son distintos. Esa es mi consulta. Entonces, en este caso, no puede ser solidaria, es una reparación individual, doctora. ¿Cómo va a ser solidaria? Una aclaración debería pedir al respecto. Claro, más bien debería pedir una aclaración, doctora, porque mire, solidario es que hay un solo monto que lo van a pagar los dos o cualquiera de los dos. Eso es solidario. Pero si a ti te dicen, al condenado A le toca 1.200 y al condenado B le toca 2.000, no puede ser solidario, pues, doctor. Ya está pero así individualizado. está, doctor. Entonces pediría la aclaratoria. Pida usted una aclaración. Correcto. Pida Gracias, usted doctor. una aclaración. Eso me parece que es lo más adecuado. Pida usted una aclaración. Ahora, ¿qué pasaría si el interno A cancela los 2.000 soles de reparación civil? Mire, cancela los 2.000 soles de reparación civil, pide su beneficio y no sale, no se lo concede. El interno B, que no ha pagado ni un solo sol, también está para armar beneficios. ¿Qué haría? Saca la copia de ese pago de 2.000 y lo presenta porque ya se pagó la reparación civil, lo puede presentar para su beneficio penitenciario. Lo puede presentar. ¿Por qué? Porque es solidario. ¿Por qué es solidario? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, de los 2.000, uno de ellos pagó 1.200? Si yo quiero mi libertad, solo me faltaría pagar 800, la diferencia. Doctor, una pregunta sobre eso. Sí, doctor. Doctor, sí, doctor Iván, disculpe, de ahí le concedo al doctor Cristian. Ya, no sé si usted en el tiempo que asesora a sus patrocinados, o algún colega ha realizado algún trámite sobre la prescripción de la reparación civil. Entonces yo le pongo el ejemplo, si son 2 las personas que están sentenciadas y digamos, la reparación civil es 10.000 soles, pero en este caso solo uno de ellos solicitó la prescripción de la reparación civil y le conceden, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe entender eso? O sea, ¿esa prescripción valdría para los dos o solo para el que solicitó? No, entienda que la responsabilidad es individual, ¿correcto? La responsabilidad. La obligación es otra cosa. La obligación es otra cosa. Es solidaria. Entonces, si él pidió prescripción, no es que la prescripción le favorece a B. B tendrá que pedir su prescripción. Porque pueden haber muchos factores, ¿correcto? Otro de los factores, por ejemplo, que A cayó un año antes que B. Entonces no puede computarse el mismo plazo. ¿Se da cuenta? Pero, el doctor, tema de la responsabilidad definitivamente es individual. Cada uno debe pedir su prescripción. Cada uno de los internos. Doctor, pero a ver, ¿cuál es su razonamiento? No sé si no estoy tan de acuerdo. O sea, si yo, digamos, yo soy 2 las personas, yo solicité la prescripción y entiendo que la prescripción es por los 10.000 soles. ¿Correcto? Y no lo estoy pidiendo por 5.000 soles, lo estoy pidiendo por los 10.000 soles. Entonces, Correcto. ¿cómo el otro también va a solicitar por los 10.000 soles?
Porque yo ya lo estoy solicitando por los 10.000. Recuerde, doctor, Estando fundada mi recuerde que para prescripción. las reglas, para la prescripción, no solamente es el tiempo, acuérdese, sino importa mucho desde el requerimiento, la notificación. No, no, lógicamente, como le digo, en este caso, el juez me la aceptó la prescripción, o sea, yo lo solicité por los 10.000. O sea, ¿cómo me han causado otra vez para pedir por los 10.000? Eso es lo que no le entiendo. O sea, Claro. sí, Por eso es que le estoy ya lo haciendo tengo. la diferencia entre la responsabilidad y la obligación, doctor. Hay una gran diferencia entre una y otra cosa. Es una diferencia total. O sea, por eso le estoy hablando. No confundamos la responsabilidad con la obligación. Usted está entendiéndome un raciocinio que dice, bueno, si pidió uno de los dos, estando que es solidario, entonces al otro también le debe alcanzar, pero eso no es lo que ocurre jurisdiccionalmente. Así es. No, eso no Es es distinto en la prescripción de la acción. Sí, sí, doctor Santillán. Sí, doctor, para no confundir. Perdón, doctor Santillán, doctor Cristian, primero doctor Cristian. Ya, gracias. Justamente a lo que dijo el doctor Iván, era lo que quería decir, ¿no? En casos en los que hay dos internos sentenciados por un mismo delito, se ha impuesto una reparación civil solidaria, ¿no? Póngase de 10.000 soles, y llegado un tiempo, uno de ellos quiere pedir un beneficio, pero previamente solicita la prescripción de la reparación civil. Téngase en cuenta que una cosa es la acción penal y otra cosa es la acción civil. Tienen diferente naturaleza, pero que nacen del mismo hecho, el delito. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el primer sentenciado que ha pedido la prescripción se le ha concedido y en la resolución claramente dice, taxativamente dice, declarar procedente la solicitud de prescripción de la reparación civil solicitada por el interno tal. Solamente lo menciona él, no menciona a todos, porque es indispensable, porque es individual, como usted lo ha dicho. Y lo segundo es que la prescripción de la penal es distinta a la prescripción civil, ¿no es verdad? Es a solicitud de parte. En la prescripción penal opera de oficio, podemos agarrar los dos, pero es distinto en la vía civil. Y entiéndase que es de naturaleza netamente civil y por lo tanto ambos deberían solicitar si así lo si quieren acogerse a lo mismo, ¿no? A tal. Claro, pero siempre y cuando ambos o los dos cumplan los requisitos, porque sucede que incluso hay sentencias en las cuales uno de los dos de repente ingresó posteriormente o fue condenado después que fue capturado. O sea, hay que ver, si fueron en el mismo tiempo y espacio, obviamente hasta los dos podían haber presentado a la vez. Otra cosa, doctor, que he visto es, por ejemplo, que si bien es cierto hay dos personas, pero en algún momento se le requiere el pago solamente a uno de ellos. Entonces se le interrumpe el plazo de prescripción para ese interno. Más no para al otro. Más no al otro, ¿no? Correcto. Doctor Santillán. Sí, doctor, ese tema está muy claro. No podemos confundir nosotros la obligación civil que parte de una responsabilidad, de una acción penal a una responsabilidad penal con la cuantía económica. Cuando nosotros pedimos la prescripción de una obligación, hacia 10 soles o 100 soles o 1.000 soles, no nos hacemos referencia a la suma de dinero, sino a la obligación propiamente dicha. Exonoras a de no estar en esta obligación, pero a B no. ¿No? Entonces, ese es el tema. Es el tema de la obligación, no de la cuantía, porque no podemos hablar ahí de dinero, de que si ya se le exoneró, ¿por qué se le va a pagar los 10.000 soles al Estado? No, porque se trata de obligaciones. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Colegas, acuérdense de otro tema muy importante, otro tip respecto a la reparación civil. Recuerden que cuando ustedes van a armar un beneficio y vayan a la audiencia, el juez nunca les va a preguntar cuánto has pagado. Lo que el juez tiene que calificar, es cuál ha sido tu voluntad de resarcir el daño durante estos años de prisión. Y eso, cuál es el equivalente en la cuantía económica de tu responsabilidad. ¿Correcto? Entonces, porque hay jueces y hay fiscales que dicen, a ver, un momentito, el señor debía 5.000 soles. Vamos al ejemplo. Está presentando su beneficio de liberación condicional y justo hace un mes pagó la totalidad del beneficio. Es más, pagó la totalidad del beneficio, los 5.000. ¿Y su conducta? Su readaptación, su voluntad de resarcir el daño, ¿por qué no lo hizo antes? No lo hizo hace 8 años atrás. Porque justo cuando presentó el beneficio. Eso es un elemento que sí te va a evaluar el señor magistrado. Entonces, conozco internos que están pagando 50 soles mensuales. Hace 4, 5, 10 años. Están pagando 50 soles mensuales. Entonces uno dice, a ver.
Si durante 8 años este señor me pagó 100 soles mensuales y a la fecha ya casi ha pagado 4.000 a los 8 años, pongamos, por decir un número, ¿va? Y solo falta 1.000 de los 5.000 que se le ha puesto por reparación civil, entonces, si él ha venido pagando religiosamente 100 soles, ¿por qué no puedo pensar yo como magistrado que si le doy la libertad va a seguir pagando porque me está demostrando su voluntad de resarcir el daño? Entonces, es un elemento muy objetivo que va a analizar el señor magistrado. Escucho y muchas veces cuando se condena a una persona, a veces los jueces, no, eso paga después. No, no, eso no es correcto. Esa respuesta no es correcta. Empieza aunque sea a abonar 100 soles. Y es más, en el tema de la reparación civil nosotros podemos negociarlo. Yo he tenido muchos casos en el tema, cuando me he cogido la conclusión o la terminación. ¿Cuánto es la reparación civil? 4.000, 5.000 soles. Ok, por favor, señor, pónganlo. Proponemos la fórmula de 100 soles mensuales durante estos 6 años de condena. Los 3.000 soles de reparación civil. 100 soles mensuales. Y hay fiscalías que sí lo aceptan. Y hay magistrados que sí lo aceptan. Entonces se le hace sencillo al interno y a la familia, obviamente, poder pagar 100 soles mensuales, a juntar los 3.000 justo un mes antes de presentar tu beneficio. Es un poco más difícil. ¿No es cierto? Entonces, esa es una muy buena fórmula que debemos aconsejar a los... ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta aquí en el tema de reparación civil. Voy a cerrar este conversatorio con 2 puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, colegas. Doctor, antes que cierre su tema. Sí, doctor Iván. Doctor, en el tema de la prescripción, o sea, es importante, ¿no? Este debate. Yo realicé muchas prescripciones. Habría realizado unas, sin mentir, unas 10 hasta 20 prescripciones de reparación civil. Y a nivel nacional, ¿no? Y tengo un caso en donde estuvieron sentenciados varias personas en este proceso. Y solo uno solicitó la prescripción. Pero el juez en su resolución invoca a todos que también están prescritas para los demás. ¿Qué le parece esa sentencia? Si los colegas dijeron, ¿no?, que la acción civil es personal, dijeron, ¿no? Mire, doctor, con todo el respeto del mundo, es la primera vez que escucho una resolución en ese sentido, le juro que sí. Y creo que ambos ya tenemos muchísimos años de experiencia, doctor Iván. A mí me encanta mucho, no, yo le creo, doctor Iván, usted a mí no me puede... Miren, colegas, yo les voy a ser muy sincero. En muchos diplomados o cuando podamos tener un conversatorio con el doctor Iván Pared, escuchémoslo. Yo en lo personal lo hago muchísimo. Y cada cosa que tengo una duda o cada vez que tengo algo que me parece muy interesante, no voy a negar que por interno con el doctor Iván lo discutimos. Y es más, intercambiamos muchísimas resoluciones, que no voy a dudar de lo que dice el doctor Iván. Lo que sí me parece, es la primera vez que escucho que un señor magistrado a la solicitud de uno le haya concedido el beneficio de la reparación civil a todos. O sea, soy sincero que es la primera vez que lo escucho, doctor Iván. Sí he tenido muchos patrocinadores al cual han solicitado y ha sido el pedido en forma individual porque cada caso es distinto. Como bien dijo el doctor Cristian Ignacio, a algunos les requieren y a otros no le han requerido los pagos. Entonces, obviamente, los plazos de prescripción cambian totalmente para todos. Si ese ha sido el raciocinio del señor magistrado, perfecto. Beneficiados todos los internos. Yo totalmente de acuerdo. Ya está consentido y firme, me imagino, esa resolución. Así que bien beneficiados esos internos. Pero es la primera vez que escucho, con todo respeto, doctor Iván. Sí, doctor Ignacio, para terminar este tema y pasar al otro. Sí, doctor, justamente el tema de la prescripción. Hay jueces que valoran mucho el tema de que el interno, al momento de solicitar su beneficio de semilibertad o liberación condicional, haya prescrito su reparación civil, porque ellos entienden, ¿no?, de que no tiene ánimos de haber resarcido el daño causado, el daño que ha ocasionado con el pago de la reparación civil, ¿no? Y lejos de asumir su responsabilidad, la ha evadido mediante una figura que es legalmente la prescripción, ¿no? Lo toman mucho en cuenta. Sí, he tenido experiencias en eso, lo cual sí, el magistrado toma en cuenta. Doctor Bustamante, para cerrar este tema. Sí, gracias, doctor. Doctor, si bien es cierto, las sentencias deben ejecutarse conforme a sus propios términos, considerando en este caso que la reparación civil
es una pretensión que finalmente se hace efectiva al fijarse en una sentencia. Ahora, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, yo como abogado defensor coordino con el actor civil o con la parte agraviada y tratándose de una reparación civil que es altamente, es una suma cuantiosa, yo me pongo de acuerdo con él y lo convenzo de que podamos transigir o pongamos que esa reparación civil pueda ser objeto de transacción. ¿Sería posible de que si estas dos partes convienen y lo materializamos, quizás en un notario público, de una manera que pueda, en todo caso, ser objeto de correrle traslado incluso a fiscalía, a la misma parte, o en el acto de audiencia, el juez podría homologar ese tipo de acuerdo? O sea, ¿sería posible? ¿Sería factible? Sí, doctor. Es más, acuérdese que ha ocurrido mucho en los casos de omisión a la asistencia familiar, ha ocurrido mucho, en los cuales las partes, papá y mamá en este caso, le dicen, mira, me debes 3.000, mira, ¿sabes qué? La verdad, tú sabes, tú me conoces, nos llevamos bien, mira, tengo ahorita efectivo 1.000, pero fírmame por los 3.000, el recibo. La señora firma, lo presenta al juzgado, el secretario le dice, venga a certificar su firma, venga a validar su firma de este documento, la señora va, cancelada la obligación. No tiene nada, la figura es igualita para este tema de la reparación civil en el tema penal. Es lo mismo. Si la parte aceptó, totalmente homologado, definitivamente. Es más, el juez en este caso tendría la obligación de sacar una resolución indicando que la reparación civil ha sido cancelada. Punto. Y esa resolución la presentas en el beneficio. Porque obviamente resolución certificada, ¿no es cierto? Para que obviamente el juez no tenga ninguna duda de la validez de ese documento. ¿Muy bien? Entonces, bajo ese concepto, incluso el agraviado podría renunciar a la reparación civil, tratándose de bienes que son renunciables, lógicamente. Tratándose de Si se obviamente. el proceso de alimentos, creo que no. ¿No? Sí, sí, Gracias, claro. doctor. Muy bien. Barbarita, colegas. Una pregunta. Aquí en este tema, yo sé que hemos empezado un poquito tarde, vamos a terminar con dos temas. Buenas noches. Una sola pregunta, doctor, por favor. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge Anco, ¿cuál es el fundamento legal para solicitar una prescripción de reparación civil? La verdad es que primera vez Normalmente, escucho doctor, invocan el 2001 del Código Civil, doctor, el 2001, en el tema de la prescripción. O sea, si usted va al Código Procesal Penal y al Código Penal no va a encontrar nada sobre el tema, la norma que le dice que usted puede prescribir a los 2 años. Se aplica supletoriamente, doctor. El 2001 habla sobre la interrupción, doctor. Perdón, del procesal, si más no me equivoco. El 1996 es. El 2001 habla sobre la interrupción del plazo de prescripción. No, el Código Civil, no Código Procesal Civil. Código Civil, correcto. Pero si más no me equivoco es el 2001. Inciso 1, artículo 2001. Inciso 1, artículo 2001, correcto. Código Civil. ¿Ya? Muy bien. En el tema, doctores, en este tema de la reparación civil, en el diplomado vamos a tomar en cuenta y vamos a tocar respecto a las fianzas, lo que se habla de la famosa fianza, ¿no? ¿Y cuáles son esas cualidades y esos tipos? Antiguamente era el 183 del Código Procesal Penal, el Código Procesal antiguo. Y ahí te decía cómo aplicabas el tema de la fianza. ¿Correcto? Después hubieron nuevas normas que ya no invocaban este articulado, pero obviamente el 1296 te abre el 10% y que tú puedas garantizar a través de una carta fianza, te dice. Y hay internos que hacen una carta fianza simple, yo solicito que yo soy el fiador, y lo presentan, pero sin ningún respaldo. Una boleta de pago, una cuenta bancaria, un bien, una propiedad, algo que garantice definitivamente esa fianza. Entonces, no es presentar una carta por presentar. ¿Correcto? Y esos temitas lo vamos a desarrollar en el diplomado también. Muy bien. Hay algo que yo sí quiero concluir, y es lo que a mí me preocupa, lo que está pasando con la nueva normatividad. Es una preocupación, por favor. Yo quiero que lo tomen en cuenta y lo vamos a analizar en el diplomado. ¿Qué está pasando con la nueva normatividad? La nueva normatividad, señores, en mi punto de vista, y vamos a verlo, está ocurriendo que
están tomando, puede ser que incluso se pueda prevaricar al momento de tomar la decisión o invocar una norma. ¿Por qué? Por favor, Barbarita, si me puedes poner la diapositiva del 1576. Acuérdense que el año pasado el gobierno emitió el decreto legislativo 1576, ¿correcto? En este 1576 fue el tema de que aumentó la pena para robo grabado de 20 a 30 si te robas un celular, ¿no es así? ¿No? Estuvo sobre ese tema también abarcó temas sobre el tema penitenciario, todo de corrupción penal. Entonces, lo que me llamó poderosamente la atención de este decreto legislativo 1576 es lo siguiente. Por favor, Marita, si lo puedes. Gracias. Observen, colegas, por favor. Yo quiero que, si pueden, acercarse lo máximo que puedan a su pantalla y pueden observar esto. Y este tema va a ser tema de diálogo y conversatorio, porque no es discusión, jamás era un tema de discusión. De tema de conversatorio en nuestro diplomado. Es específicamente de cómo es que se está invocando. A ver, aquí lo te puedes agrandar un poquito. Ya. Este decreto legislativo 1576 fue promulgado el 17 de octubre del año 2023. Ojo, tomen nota de esa fecha, 17 de octubre del año 2023. Bajemos, por favor. Decreto legislativo 1576. Bajamos un poquito. Yo te digo dónde. Un poquito más, por favor. Ahí, donde dice artículo 1. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Vamos a tener una voz hoy día. Doctora Helen, muy buenas noches. ¿Nos puede acompañar? Doctora Helen Franco. Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Este decreto legislativo 1576, doctora, ¿nos puede leer, por favor, el artículo 1 y la parte que está subrayada en amarillo, por favor, doctor? Doctora. Ah, sí, doctor. El artículo 1 es sobre objeto y finalidad de la ley. El presente Correcto. decreto legislativo tiene como objeto modificar los artículos 46 y 50 del Código de Ejecución Penal, aprobado por el decreto legislativo 654. Aprobado por el decreto legislativo 654. Ok, doctora. Hasta ahí nada más. Correcto, muy bien. Doctor Landa, buenas noches. ¿Tendrá un código de ejecución penal, perdón, un código penal, el código de bolsillo, este azulito que siempre todos tenemos? ¿Tendrá uno del año 2023 a la mano? ¿O algún colega que tenga a la mano? 2023. ¿Algún colega? ¿Se refiere al Código de Ejecución Penal, doctor? Sí, doctora, pero no sé si tendrán este codiguito, el azul, el que usamos todos los días, el de bolsillito. ¿Lo tienen, por favor, ahí? Hola. Hola, ¿alguien? ¿Colegas? Doctor, ¿cuál es el artículo? Doctora, no. Yo lo que estoy preguntando es si alguien tiene a la mano este codiguito, el azul, el de bolsillito. Pero Yo edición 2023, por favor. Edición 2023. ¿Han comprado el código el año pasado? Claro, por favor, doctor Bustamante. Vaya usted a la página 746, por favor.
Doctor Bustamante, es edición 2023, su codiguito, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Ya llegó a las 7:46, doctor? Página 746 del código, sí. Sí, ok. ¿Y la siguiente cuál es? ¿Qué dice? Código de ejecución penal dice, ¿no, doctor? Sí, Ok, correcto. muy bien. ¿Nos puede leer la parte? Ojo, doctor, muestre esa página del Código de Ejecución Penal. Colegas, observen, ahí está, todos tenemos Código de Ejecución Penal, dice, ¿no? ¿Puede leer lo que dice debajo del Código de Ejecución Penal? Decreto Supremo que aprueba el texto único ordenado del Código de Ejecución Penal, Decreto Supremo número 003-2021, JUS, del 27 del 2 del 2021. Correcto. Seguido, dice Reglamento del Código de Ejecución Penal, Decreto Supremo 015-2003, JUS. Colegas, el 27 de febrero del año 2021 se aprobó el nuevo texto único del Código de Ejecución Penal. Y es el que está en estos momentos vigente. Está vigente. Y está tan vigente que las editoriales obviamente están en sus nuevos códigos de edición 2023, como lo está viendo el doctor Bustamante. Eso quiere decir que nosotros nos debemos, ¿no es cierto?, al texto único del Decreto Supremo 03-2021, JUS, del 27 de febrero del año 2021, que vendría a ser nuestro nuevo Código de Ejecución Penal, vamos a llamarle así. Entonces, si nos dice claramente que debemos, obviamente, nos debemos a la norma, a este texto único, el Decreto Supremo 03-2021, ¿qué nos está pidiendo la 1576 de octubre del año 2023? ¿Cuál es el objeto y la finalidad? Dice, el presente decreto legislativo tiene por objeto modificar los artículos 46, ¿qué es el 46? En el texto único, en el Código de Ejecución Penal antiguo, el 654, el artículo 46 era los casos especiales de redención. Y el artículo 50 eran los improcedentes, las improcedencias para los beneficios penitenciarios, del Código de Ejecución Penal aprobado por el Decreto Legislativo 654. ¿Qué nos está pidiendo esa nueva norma? ¿Que debemos aplicar qué? ¿El Código de Ejecución antiguo o el nuevo texto único? ¿Cuál debemos aplicar? Ahora, pregunto, doctores, ¿existe la derogación tácita de la norma? ¿Sí o no? Doctores, colegas. Doctor Vladimir. Doctor Iván. Sí, no sé si está tomando en cuenta de que el decreto legislativo 654 o 654, por su jerarquía normativa, tiene rango de ley. Sin embargo, el decreto supremo no tiene la misma jerarquía de norma. Ya, si bien es un documento, en este caso es un texto único ordenado, ¿por qué tendría que derogar tácitamente este último a la 654? Por una simple y sencilla razón, doctor. El decreto Supremo 03-2021, en su exposición de motivos, dice que la finalidad de este decreto supremo es, es compelir y ordenar las normas específicas ósmosis a la 1296. Porque recordemos que la 1296 crea el famoso artículo 57A, ¿no es cierto?, que habla sobre la temporalidad. Ahora ese artículo 57A, con el nuevo decreto supremo, ya no existe. El nuevo, ese 57A ya no es 57A, ya no existe. Está en el artículo 63 del texto único del Código de Ejecución Penal. Ya lo incorporó. Ya, ese es el objetivo. Hola. Doctor Vladimir, se le está cortando su Ha señal. habido boicot.
Su internet parece que está fallando. Hola. Doctor, si su señal está que se corta, doctor. Sí, sí, doctor, me van a dispensar. La verdad es, estoy con este problema de la señal desde ayer. Estoy con una señal bastante. Y eso que estoy conectado de mi celular. O sea, he hecho la triangulación, esto, y no sé qué pasa, de verdad. Me pido mil disculpas, de verdad. Esto va a ser superado para el día del diplomado. Muy bien. Barbarita, por favor, coloca la diapositiva, decreto legislativo, perdón, decreto supremo 03-2021. Miren, doctores. Muchos magistrados, para el momento de resolver el beneficio penitenciario, siempre invocan el decreto legislativo 1296. 1296. Hasta actualmente, y eso, a modestia de este expositor, está totalmente equivocado. Ya no podríamos invocar a la 1296, a menos que nos sea más favorable en el tema de la temporalidad. Pero si vamos a resolver un pedido, por ejemplo, de redención de pena, no podríamos invocar esta normatividad. ¿Por qué? Agrándalo, por favor, Barbarita. Muchísimas gracias. Aquí está lo que yo le decía, doctor Iván. Doctores, el sábado 27 de febrero del año 2021, el Supremo Gobierno emite el Decreto Supremo 03-2021, ¿correcto? Que saldría el nuevo tubo del Código de Ejecución Penal. Por favor, si me podrían leer este segundo párrafo. Voy a leerlo yo mejor para avanzar. Dice que, este segundo párrafo, doctores, síganme, que posteriormente se han aprobado diversas normas modificatorias del Código de Ejecución Penal, incluyendo las establecidas mediante los decretos legislativos 826, 921, 984, 1123, 1229, 1239, 1296, 1325, 1328, entre otras normas legales, alcanzando a afectarse casi el 25% de su texto original, resultando así necesario aprobar, dice, resultando así necesario aprobar un nuevo texto único ordenado, el cual compile y ordene los cambios introducidos hasta la fecha. Oiga, voy a compelir, voy a introducir, pues, y los voy a ordenar. Entonces, ¿qué pasó con el famoso 57A que hablaba de la temporalidad? Que hay que tomar en cuenta la fecha de la sentencia firme. ¡Pum! Lo introduje al nuevo Decreto Supremo 03-2021, a su nuevo Código de Ejecución Penal, lo introduje y lo ordené ya no en el 57A, ahora estás en el 63. ¿Correcto? ¡Pum! Lo ingresé, lo compelí y lo ordené. Entonces, si por ósmosis, vamos a decirlo así, el 1296 ya ingresó al nuevo Decreto Supremo, ¿existió o no existió una derogación tácita? Doctor, si usted, como lo ha leído, habla de los decretos legislativos, pero no solamente el Código de Ejecución Penal se ha modificado con decretos legislativos, también con muchas leyes. Ah, con muchas leyes, correcto. ¿Dónde están esas leyes? La 30.076, Entonces, la aquí, 26.000, ¿dónde están acá? porque existían derogaciones tácitas, doctor. Acuérdense que cuando se discutía el tema de la ley del funcionario público, la 27770, en contrapeso con la 1296, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando los funcionarios tenían beneficios penitenciarios de semi-libertad con los 2/3 de la pena, y aparece la 1296 y le quita todos los beneficios. En el año 2017, expediente 03-2015, caso Juez Educayali versus Orellana Rengifo, la Corte Suprema dijo claramente, oiga, la 1296 derogó tácitamente a la 27770. Y ese es el mismo concepto y precepto que sigue incluso el Tribunal Constitucional, ¿eh? Y muchas resoluciones, obviamente, de las Cortes Superiores. Entonces, en este bandabán de años, ¿existe esta relación? Sí,
¿Estas normas han sido derogadas absolutamente, expresamente? No. Por eso es que se puede utilizar la temporalidad para poder nosotros invocar un beneficio penitenciario. Estos temitas, doctores, vamos a desarrollarlo con mucha precisión al momento de discutir nuestro diplomado. Yo quería hacerles ver esto, porque la verdad que es un tema que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿correcto? Y es un tema que vamos definitivamente a desarrollarlo, a conversarlo, a poner nuestras posiciones en el momento de discutir este nuevo diplomado, ¿correcto? Entonces, y obviamente esto ha ocurrido incluso con otras normas. Incluso no con la 1585, sino también con la 1585, si más no me equivoco también. Lo mismo ha ocurrido. Entonces es un tema que definitivamente nos llama poderosísimamente la atención. ¿Correcto? Muy bien. Doctora, a lo que usted quiere llegar, finalmente le entiendo es de que hay colegas que no conocen este tema de lo que es normas de ejecución penal. Entonces, por ejemplo, el colega que tiene su código digamos, de este año, ¿no? Un código penal de este año, donde también aparece el código de ejecución penal, de decreto supremo. Entonces, tiene un caso y hoy día y agarra su código y va a encontrar este decreto 003-2021 ¿no? En ese compendio que usted está mostrando. Y ya no lo va a encontrar el 654. Entonces, se va a decir o se va a preguntar, ¿y dónde está eso, no? Entonces, sería con esa finalidad, ¿no? De que, o sea, actualmente rige, ¿no? El Decreto Supremo 03-2021 para el trámite de lo que es beneficios penitenciarios. Eso es lo que yo le he captado más o menos, eso es lo que usted quiere decir. Correcto que sí. Es más, vamos a demostrar cómo en el tema de la temporalidad, incluso aplicando este Decreto Supremo 03-2021, los delitos de corrupción de funcionarios sí tendrían beneficios. Incluso tendrían el 2 por 1. Vamos a nosotros discutirnos eso en el diplomado. Vamos a verlo, no se preocupen. Muy bien, estimados colegas, ya tengo la llamada de atención del instituto. Nos dieron por tiempo 1 hora, nos hemos excedido un poquito más, pero yo la verdad siempre gustoso de poderlos impartir estos aspectos. Voy a agradecer, ¿verdad?, la presencia de todos los colegas presentes, el doctor Cristian, que ya hemos tenido algunas sesiones anteriores, que me quedó pendiente, no sé, cuando usted, doctor Cristian Ignacio, ¿no? El tema de la suspensión de la pena, ¿no? Creo que lo habíamos conversado en una sesión anterior. No, doctor, no, conmigo no. Sí, doctor. Había un colega que es muy interesante la posición y más bien tengo una respuesta para eso, pero vamos a discutir en el tema del diplomado. Bien, colegas, si no hay ninguna otra pregunta, si hay alguna pregunta de algún colega, por favor, para dar cerrado esta sesión, esta primera sesión. Una última cosita, doctor. En sala penal, acá en la Corte de Ucayali, hay un criterio respecto a la aplicación temporal de la ley vigente en el cual la sentencia quedó firme, ¿no? Para los beneficios penitenciarios. Ellos se agarran de una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual dice, ¿no? Señala que la solicitud de beneficios penitenciarios es de trámite netamente procedimental. Por lo tanto, correspondería la aplicación de la norma vigente al momento de la solicitud y más no al momento del cual la sentencia quedó firme, ¿no? Y ellos dicen control difuso, y por ese motivo, por la sentencia que ha emitido el TC, han declarado improcedente varias solicitudes de beneficios penitenciarios. Tengo acá la sentencia justamente del TC, que estaba leyéndola, y señala eso, pues, ¿no? Que correspondería a la aplicación de la ley vigente al momento de la solicitud. Hizo la pregunta, doctor, ¿no? Justamente le comentaba eso, ¿no? Que acá en la Corte de Ucayali, la sala recoge una sentencia del Tribunal Constitucional que refiere a otras más. El criterio es que dice que la aplicación de la ley vigente al momento de la sentencia quedó firme, no corresponde. Corresponde la aplicación de la ley vigente al momento de la solicitud del beneficio. Obviamente hay improcedencia por una cantidad de delitos antiguos. Entonces declaran improcedente en las apelaciones formuladas en primera instancia, ¿no? Por ese motivo. Yo voy a decir, discúlpeme, porque sea bastante directo. Yo voy a decir que esa posición es retrógrada. Totalmente retrógrada.
Y me gustaría explicarlo, tengo las diapositivas, pero lo voy a decir así en sencillito, en pan comido. El fundamento número 16, escúchenme, el fundamento número 16 del acuerdo plenario 08 de 2011, acuerdo plenario 08-2011 decía que para la concesión de un beneficio penitenciario se tiene que tomar en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud del beneficio. ¿Correcto? Ese era el acuerdo plenario. 11, 12, 13, 14, 15, octubre del año 2015. Acuerdo plenario 02-2015. Acuerdo plenario 02-2015, fundamento número 20. Dice que para la concesión de un beneficio penitenciario vamos a tener en cuenta dos criterios. El criterio general, la fecha de la sentencia firme, y el criterio específico, la fecha en que cuál se cometió el delito. ¿Para qué se utilizó eso? Miren, para definir a los antiguos de los nuevos. Ese era el criterio. Y el fundamento número 23 dice, de este acuerdo plenario 02-2015, dice, si posterior a este acuerdo plenario existiese una norma respecto a beneficios penitenciarios, deberá acoger el criterio general. O sea, que se tiene que respetar la fecha de la sentencia firme. Octubre del año 2015. Hola. The Bluetooth device is ready to pair. ¿Quién está con su? Doctor Wilmer, por favor. Doctor Deza. Su Bluetooth. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasó el 30 de diciembre del año 2016? Apareció la 1296. Aparece la 1296 e incorpora un nuevo artículo, 57A, la temporalidad de las normas en beneficios. ¿Y qué dice? 57A, que para la concesión de un beneficio penitenciario se tiene que tomar en cuenta la fecha de la sentencia firme. ¿Cuál fue su fundamento legal? Obviamente el acuerdo plenario 02-2015. Entonces, como bien dice el doctor Cristian Ignacio, muchas resoluciones de las Cortes dicen que se tiene que tomar en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud. Oiga, disculpe, pero esa era la posición del acuerdo plenario 08-2011. Y si usted observa, dice, conforme al expediente del Tribunal Constitucional, y te invocan expedientes del año 2010, 2005, 2006, claro, pues en ese entonces ese era el criterio. Yo pregunto, pero doctor, incluso actualmente el Tribunal Constitucional lo dice. Sí, es cierto. 2022, 2023 siguen diciendo lo mismo. Y ojo, lo dijo bien el doctor, que acaba de salir, el doctor Ávila. De ningún magistrado del tribunal es penalista. Ninguno. A la fecha de hoy. Pero no voy a eso. Voy a un tema más importante. Doctores, ¿a qué le hacemos caso? A la interpretación de la resolución del Tribunal Constitucional, que se está basando en posiciones de hace 10 años atrás. ¿Correcto? Dicen, conforme a la jurisprudencia, a la honda jurisprudencia que ya nosotros hemos analizado, dice, o le hacemos caso a la ley. Porque, ojo, el decreto legislativo 1296, ¿qué es? ¿Es una norma o no es una norma? Entonces, ¿a qué le hacemos caso? ¿A la norma o a la interpretación? Doctor, justamente en esa resolución que leí, no la tengo a la mano ahorita, pero es de un clientito justamente que le han negado 2 veces su beneficio. En la primera le declararon infundada y no apeló. En la segunda le declaran infundada en el juzgado, apela y la sala penal lo que hace es declarar improcedente. Le revoca y le declara improcedente. Porque aplica justamente el control difuso, dice, que prevalece la norma constitucional, porque las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen, dice, ese carácter. Y aplica. Okay. Es más, mire, doctor, y con todo respeto, me gustaría que usted, al momento de sus alegatos, y ojo, para todos mis colegas, ¿no? Al momento de los alegatos, invoquemos la casación 65-2019 Lambayeque.
Casación 65-2019 de Lambayeque. Ponente, doctor César San Martín Castro, año 2021. Perdón, 2022. ¿Qué dice? Cuarto fundamento, en el segundo de hechos. Cuarto fundamento, considerando número cuarto, dice así. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional en hondas resoluciones han establecido, ¿no?, respecto a la norma sustantiva y la norma procesal, que se tiene que tomar en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud, dicha posición es errónea. Así lo dice, dicha precisión es errónea. Máxime, si estas resoluciones no tienen carácter vinculante porque no lo establecen así. ¿Qué le está diciendo al juez? ¿Te puedes apartar o no te puedes apartar? ¿Qué le está diciendo al señor magistrado? ¿Te puedes apartar o no? Claro que sí. Correcta explicación. Sabia explicación. Porque el señor magistrado está aplicando la norma. Está aplicando la norma. Muy bien, colegas. Con este tema cerramos. Nos vemos el 6 de marzo, ¿correcto? Nos vemos el 6 de marzo en el inicio del diplomado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Mis cariños para la Tierra Colorada y para el sur también del país, donde está nuestro territorio muy bien combinado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.